compartirles pantalla. Y déjenme, vamos a ver, quitar esto de aquí en primer lugar. Ahí está. Y vamos a continuar con lo que nos quedamos el día de ayer. Les recuerdo que el día de mañana, pues mañana es feriado, ¿verdad? Para descansar o para estudiar, como ustedes deciden. Entonces, el día de ayer estábamos hablando sobre integrales de línea y necesitábamos el concepto de proyección, ¿verdad? De un campo a lo largo de una trayectoria dada. Entonces, les recuerdo que el día lunes van a hacer ustedes una prueba conceptual. ¿De qué es la prueba conceptual? De las operaciones vectoriales, el repaso que hemos hecho. Y más que todo se va a enfocar, si más no recuerdo, en la programación o detalla, ¿verdad? Sobre lo que son proyecciones, esto que hemos estado hablando, y creo que es hasta el producto vectorial. Pero bueno, voy a revisar eso. Igual les voy a confirmar en detalle el día jueves, ¿verdad? Porque el viernes también es feriado. Entonces, van a tener ustedes tiempo para trabajar y estudiar. Entonces, nos habíamos quedado acá. Vamos a definir un concepto más y vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? O a ver qué tanto nos ajusta el tiempo. Vamos a hablar sobre las integrales de superficie. Déjenme ver. Integrales de superficie. Por cierto, les recuerdo que tienen que subir las credenciales, ¿verdad? Si suben las credenciales, sí van a poder hacer la prueba. Si no la suben, pues ni modo, van a perder esa prueba. Antes de definir lo que son las integrales de superficie, vamos a definir dos conceptos. Vamos a definir lo que son superficies abiertas. Permítanme que a veces no me reconoce bien el lápiz. Superficies abiertas. Y vamos a definir lo que son superficies cerradas. Entonces, ¿cómo vamos a definir lo que es una superficie abierta? Como una área, ¿verdad? Es una área o una superficie. Una superficie, ¿sí? Es una superficie de tal manera que está delimitada por una curva, es decir, la región de esa área está delimitada por una curva. ¿Sí? Un ejemplo de eso, pues cualquier superficie, por ejemplo una tortilla, ¿verdad? Por ejemplo un disco, ¿sí? Entonces, cualquier superficie de esa forma, nosotros podemos delimitarla, toda su orilla, ¿verdad? Como por una curva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la delimitación de esa superficie está dada por esa curva. Observen que yo le estoy dando una flecha a la curva, a esa, le llamé C, a esa trayectoria, ¿verdad? Eso lo estoy haciendo en forma arbitraria. Bien pude haber dicho que la curva, ¿verdad? Comencé de este punto, por ejemplo, y me dirijo a lo largo de todo este punto así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bien puedo definir la trayectoria de la curva en este sentido o en este sentido, como le escribí en un principio. Eso es arbitrario, eso pues lo deciden de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan en un momento dado o de acuerdo al ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, resulta que a nosotros nos va a interesar de esas superficies hablar quién es el área que la represente. Entonces, imagínense que yo ahorita tengo una superficie plana, es decir, esa superficie está contenida en un plano. No necesariamente va a ser así, ¿verdad? Yo puedo tener superficies curvas, como por ejemplo una parte, la mitad, por ejemplo, de un balón de fútbol, ¿verdad? Yo corto un balón de fútbol, igual ahí hay una trayectoria que me delimita la superficie, pero esa es una trayectoria curva. Entonces, a nosotros nos va a interesar definir cuál va a ser la representación de esa área. De hecho, nosotros podemos decir, no, yo ya sé que el área de una superficie, ¿verdad? La represento con una cantidad escalar. Sí, no hay ningún problema en eso, ¿verdad? Ustedes aprendieron a hacer eso. Pero a nosotros nos va a interesar
representar las curvas mediante cantidades vectoriales. ¿A qué me refiero con eso? ¿Sí? Es decir, de hecho, no importa cómo sea esa superficie, curva, plana, lo que sea, me voy a centrar en una pequeña región de esa superficie, ¿verdad? De tal manera que esa pequeña región de ahí sea una pequeña cantidad de área, es decir, una cantidad infinitesimal de área. En un principio les había dicho que la superficie estaba contenida en un plano, pero lo voy a hacer de un solo en forma general mejor. No necesariamente va a ser una superficie plana, puede ser una superficie curva, repito nuevamente, ¿verdad? En caso general. Entonces, voy a hablar de esa pequeña cantidad de área, ¿sí? Es una pequeña cantidad de área que lógicamente también el área yo la puedo representar por un número escalar, ¿verdad? Ustedes ya saben el concepto de área. ¿A qué hacemos referencia al concepto de área? Entonces, resulta que les comentaba hace un momento que sí, con una cantidad escalar yo puedo definir, ¿verdad?, a qué hago referencia yo con la magnitud de esa superficie, pero a mí me va a interesar representar eso con cantidades vectoriales de acuerdo a esa, en este caso particular, esas superficies abiertas, de acuerdo a esa curva que me delimita la superficie. Es decir, cuando yo agarre la curva que me delimite la superficie, en este sentido, en sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, esa pequeña cantidad de área, estoy agarrando la curva de esa forma, ¿sí? Entonces voy a utilizar la regla de la mano derecha para decir cuál va a ser la dirección del vector asociado a esa área. En otras palabras, si yo agarro mi mano derecha y doblo todos los dedos, ¿verdad? Hago la curva de todos los dedos, exceptuando el dedo pulgar en dirección de la curva delimitante. Entonces, la dirección del dedo pulgar me va a indicar la dirección que yo voy a asociar a ese vector, ¿sí? A ese vector que le vamos a llamar así, el vector que me representa, ¿sí? El vector que me representa esa área. Lo único que le estoy dando un carácter vectorial. No sé si me doy a entender, jóvenes. Entonces, por ejemplo, yo ahí agarré, ¿verdad? La curva que me está delimitando esa pequeña cantidad de área, la agarré en el mismo sentido de la curva que me delimita el área grande. ¿Se entiende? Porque esto lo vamos a ocupar más adelante. Quiero que por favor respondan, que asienten a ver si vamos bien, vamos mal. Muchachos, muchachas. ¿Puedo volver a explicarlo, por favor? Ok, ok. Entonces, vale. Voy a hacerlo aquí, ¿verdad? Tengo una pequeña cantidad de área. Entonces, tengo una superficie en general, ¿verdad? Ya sé, por definición, ya sabemos a qué nos referimos con una superficie abierta. Una superficie abierta es una superficie que está delimitada por una curva. Por ejemplo, les mencioné una tortilla, ¿verdad? Yo tengo una curva que es todo el contorno que me delimita esa superficie. Y lógicamente, de acuerdo a esa curva, yo puedo identificar dos áreas. Una, la que tengo aquí, la que ustedes están viendo enfrente de la pantalla, y la otra área que está al otro lado de la pantalla, ¿verdad? Si yo tuviera una tortilla, lo mismo puedo pensar en un disco. También puedo tener no necesariamente superficies planas. Puedo tener, por ejemplo, una superficie curva. Por ejemplo, si yo agarro un balón de fútbol, ¿verdad? O un balón de básquetbol y lo corto por la mitad, ¿estamos de acuerdo? Ustedes van a ver que se me va a crear una superficie abierta. ¿Por qué va a ser una superficie abierta? Porque observen que esa superficie yo la puedo delimitar por todo el contorno del círculo, ¿estamos de acuerdo? En la parte donde yo corté el balón. Y lógicamente esa superficie esa curva me delimita dos superficies. ¿Cuáles son las dos superficies? La externa al balón y la que está adentro. ¿Estamos de acuerdo? La que está dentro del balón. ¿Me doy a entender en eso? ¿Entendemos muy bien lo que es una superficie abierta ahí? Sí. Bueno, excelente, muy bien. Entonces, me va a interesar, nosotros ya sabemos de cursos anteriores, sabemos cómo cuantificar las áreas, las superficies. ¿Cómo las cuantificamos? ¿Verdad? Dependiendo cómo es la superficie, ustedes incluso encontraron fórmulas para encontrar áreas de cuadrados, rectángulos, de círculos, etcétera, ¿verdad? Pero eso está asociado, esa representación está asociada a una cantidad escalar, ustedes lo aprendieron ya.
Pero a nosotros no nos va a interesar, o nos va a interesar, mejor dicho, expresar la superficie, representar las superficies como cantidades vectoriales. En otras palabras, vamos a definir, lo que estamos haciendo nosotros ahorita es definiendo cómo vamos a representar las superficies o las áreas, ¿verdad? Las áreas que representan una superficie. ¿Sí? Ustedes ya aprendieron a cómo definir la región mediante una cantidad escalar. Entonces, bueno, para ello, no importa qué tipo de superficie sea, curva, plana, lo que sea, pero me voy a centrar en una pequeña región, yo dibujé esa primera superficie, pero bien puedo estar hablando de esta otra parte de acá, ¿verdad? Me voy a centrar en una pequeña área de la superficie, ¿sí? En una pequeña área, de tal manera que esa área sea lo suficientemente pequeña para yo poderla considerar como una superficie plana. ¿Por qué una superficie plana? Porque si eso es un cuadrado, por ejemplo, o un rectángulo, fácilmente nosotros sabemos cómo cuantificar esa pequeña cantidad de área. ¿Cómo? Lado por lado, ¿verdad? Lado por lado yo puedo cuantificar el área de superficies rectangulares o cuadradas, ¿sí? Entonces, por eso lo quiero hacer tan pequeño de tal manera que yo puedo representarlo como una superficie plana. Entonces, ya sabemos cómo cuantificar esa superficie, es una cantidad escalar. Pero repito nuevamente, a mí me va a interesar representar esa superficie como un vector. Un vector. Entonces, voy a hacer un zoom. Voy a hacer un zoom de esa superficie, ¿verdad? Tengo una pequeña cantidad. Hice un zoom. De tal manera que esa pequeña cantidad, repito, es una cantidad de plana, ¿verdad? Es tan pequeña que yo la puedo considerar como una cantidad plana. Entonces, bueno, como es una cantidad pequeña, plana, yo puedo observar que también eso representa una superficie abierta. ¿A qué me refiero? Que yo la puedo delimitar como esa superficie la puedo delimitar como una curva, ¿verdad? Yo la puedo, está delimitada por una curva. Entonces, la dirección de esa curva yo la estoy escogiendo ahorita, de esta manera. Pero eso, la elección de la curva que lo delimita, eso es arbitrario. Usted lo puede delimitar en la otra dirección si usted quiere. Si usted quiere decir que la curva va en esa forma, en esa dirección, ¿a qué me refiero? Que parte de aquí y se dirige así, ¿verdad? Entonces, eso es arbitrario. Pero yo lo voy a hacer así, para que se me pueda ver mejor en el bosquejo de esta página, del dibujo que estoy haciendo. Entonces, vamos, para darle el carácter vectorial que yo quiero, ¿verdad? Vamos a utilizar la regla de la mano derecha. ¿Qué consiste en la regla de la mano derecha? Que todos los dedos, exceptuando el pulgar, ¿verdad? Todos los dedos, exceptuando el pulgar, desde el índice al meñique, voy a hacerlos, doblarlos en dirección de la curva, ¿sí? Que me está delimitando esa superficie. Entonces, y la dirección del dedo pulgar me va a indicar cuál va a ser la dirección de este vector de área, ¿sí? De la dirección del vector que yo quiero definir como vector de área. Entonces, observen que si ustedes hacen eso, utilizan la regla de la mano derecha, van a observar que el vector, ¿verdad? Su dedo pulgar les va a dar la dirección, en este sentido, pues apuntando hacia ustedes, ¿verdad? Apuntando hacia ustedes. ¿Qué significa? Que esa va a ser la dirección de el carácter vectorial que yo le estoy dando al área, ¿sí? ¿Quién es la magnitud de eso? Pues la forma convencional como ustedes han encontrado la magnitud de el área de una superficie, DDA. ¿Estamos de acuerdo? Que en este caso, repito, como una superficie plana sería lado por lado, no hay ningún problema. Y va a tener una dirección que esa la definimos utilizando la regla de la mano derecha. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si ustedes hubiesen elegido la dirección de la curva en sentido contrario? ¿Para dónde apuntaría ese vector? Pregunto. Pregunto, jóvenes. No sé si me di a entender esta vez. Vamos, muchachos, quiero que por favor me digan sí o no. Todavía estoy confundido porque esto lo vamos a ocupar, repito. Están en clase o se me fueron todos. Apuntaría para el lado inverso, al otro lado. Inverso, contrario, ¿verdad? A ese vector que dibujé. Es decir, apuntando, saliendo hacia el otro lado de la pantalla, ¿verdad? Perpendicular, lógicamente, al área. Excelente, muy bien. Entonces, ¿se entendió bien el concepto? Sí. Bueno, muy bien. Vamos entonces a definir lo que son superficies cerradas.
Una superficie cerrada va a ser una superficie en la cual no exista curva que la limite, ¿verdad? Yo no puedo diferenciar cuál es la frontera, por decirlo así, en la cual yo puedo separar una superficie y otra, como si lo hicimos en este caso. Un ejemplo de eso, pues ahora sí, si yo tomo, por ejemplo, el balón de fútbol entero, ¿verdad? El balón de fútbol entero, yo puedo observar que ahí no existe curva que me delimite, ¿estamos de acuerdo? La superficie del balón. Lógicamente, si hay dos superficies, una externa y la interna. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para representar en forma vectorial, esa área en ese caso particular? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Cuando yo tenga superficies cerradas, ¿sí? Por definición, cualquier pequeña parte de esa superficie, siempre el vector va a estar apuntando de adentro hacia afuera. ¿Estamos de acuerdo? Aunque yo tenga pequeñas partes de esa superficie, el vector de área va a estar apuntando de adentro hacia afuera, ¿verdad? Mientras que en el otro caso, cuando tengo superficies delimitantes, yo puedo elegir la dirección del contorno. En el caso de las superficies cerradas, en general, siempre yo lo puedo representar de adentro hacia afuera. ¿Se entiende? Entonces, cualquier pequeña región de mi superficie. ¿Sí? Bueno, vamos entonces, ahora sí, definir lo que son integrales de superficies. Entonces, miren, hay una cosa muy común que al estudiante pues no le gusta participar, y en este caso yo ni los puedo ver, es decir, no puedo estarles diciendo que encienda la cámara y estar pasando de un lado a otro. Entonces, a veces no les gusta participar y a veces se quedan con la duda, la mayor parte del tiempo así son, pero necesito de alguna forma mayor participación de ustedes, y para irlos reconociendo, de vez en cuando les comentaba ayer, creo, no les comenté, fue la otra sección, que para irme acordando más de sus caras, cuando les pase lista, de vez en cuando les voy a, al final de la clase, ¿verdad? Voy a decir si están ustedes presentes o no, y ustedes tienen que encender su cámara. O de vez en cuando les voy a pedir participación y tienen que participar. Entonces, vamos a definir lo que es una integral de superficie. ¿Cómo voy a definir una integral de superficie? Yo tengo una superficie, le voy a llamar superficie S, ¿verdad? Tengo una superficie, toda una superficie, puede ser una superficie plana, puede ser una superficie curva, puede ser una superficie abierta, una superficie cerrada, en general cualquier tipo de superficie, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a definir la integral de superficie? Tengo también un campo vectorial, ese campo vectorial también es un campo arbitrario, y eso lo vamos a definir de la siguiente forma. Lo vamos a definir como el campo vectorial arbitrario en cada una de las porciones de área que yo tenga, ¿verdad? Como sea la superficie en general que estoy tratando, pero me voy a enfocar en pequeñas, cómo se proyecta ese campo, en pequeñas cantidades de área, y ya sabemos que para proyectar un vector sobre otro vector, lo que necesito es realizar el producto punto. Entonces voy a hacer una proyección de ese campo en todas las pequeñas cantidades de áreas de mi superficie, y al final de eso voy a sumarlas. Y yo ya sé que la integral es una suma al final, ¿verdad? Estoy sumando la proyección de este vector en todas las áreas, en toda el área, todas esas pequeñas porciones, ¿verdad? De pequeñas áreas en mi superficie, y lo sumo. Eso lo hago por medio de la integral. Entonces, eso lógicamente, nosotros podemos seguir trabajando en coordenadas rectangulares. De hecho, voy a escribirlo, no, ahorita no lo voy a escribir en coordenadas rectangulares. Ya vamos a ver cómo se miraría eso en coordenadas rectangulares. ¿Estamos de acuerdo? Sería la proyección de A sobre toda esa superficie. Cuando nosotros tengamos superficies cerradas, ¿sí? En este caso, esa sería la parte para una superficie abierta, ¿verdad? Y cuando tengamos superficies cerradas, lo que vamos a hacer entonces es representarlo como lo hicimos allá. Como yo voy a tener una superficie cerrada, no tengo una región delimitante, lo voy a representar así. Entonces, cuando ustedes miren ese símbolo, en realidad lo que están viendo ustedes es que están integrando sobre una superficie cerrada, y tenemos lógicamente que definir cerrada en qué área estamos proyectándolo, porque tenemos dos áreas
Por ejemplo, en este caso particular, en el caso del balón, hay una área externa y hay una área interna. Tenemos que saber en qué caso vamos a proyectar el vector. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas, muchachos. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Alguien iba a hacer alguna consulta? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros ya sabemos en el caso de las integrales de línea, bueno, allá lo tenía en la otra página. En el caso de las integrales de línea, nosotros sabemos cómo se representa DDR, ¿verdad? En coordenadas cartesianas. En coordenadas cartesianas sabemos cómo se representa DDR. Recordarán ustedes, tenía esta representación, D de Y unitario, más D de Z unitario. Y cuando nosotros realizábamos la integral de línea de un campo a lo largo de una curva dada, ¿verdad? De una curva dada, pues esa integral simplemente era AX por D de X más AY por D de Y más AZ por D de Z, ¿verdad? Realizábamos la proyección, teníamos que resolver eso. En el caso de hacer una representación de esa integral de superficie en coordenadas cartesianas, ¿verdad? Tengo que ver cómo quedaría expresado este vector diferencial de área. De hecho, como es un vector, yo esperaría tener una componente para X, tener una componente para Y del vector, ¿verdad? Una componente para Y tener una componente para Z. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta es, ¿cómo miro esto? ¿Cuál es la representación de cada una de esas componentes en coordenadas rectangulares? De hecho, la explicación de eso aparece, es un poquito larga, no es tan difícil de entenderla, pero ustedes pueden ver el caso, pues, como lo presenta el autor en el libro de texto. Solo lo voy a explicar así, el resultado al final, a lo que nosotros queremos llegar, pero ahí aparece, pues, cómo quedaría expresado eso. Entonces, lo pueden ver. No importa qué tipo de superficie nosotros tengamos, ¿verdad? No importa si es una superficie curva, no importa si es una superficie curva. Al final de esa superficie, yo lo que me interesa a mí es saber cómo va a ser el diferencial de área, ¿verdad? De esa pequeña porción. Es decir, ese vector en coordenadas rectangulares, estoy diciendo que esa área es tan pequeña que yo la puedo considerar como una superficie plana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, resulta que si nosotros proyectamos esas cantidades, esas pequeñas diferenciales de área, en cada uno de los planos que conforman las rectas, es decir, X, Y y Z, si yo lo proyecto, por ejemplo, en el plano XY, en el plano XY, aquí, ¿verdad? Déjenme hacerlo un poquito mejor. Si yo lo proyecto en el plano XY, ¿verdad? Si yo lo proyecto en el plano XZ, esa pequeña región de área, si yo lo proyecto en el plano XZ, vamos a ver, ¿sí? Y si yo lo proyecto, no voy a hacer la otra proyección, si yo lo proyecto en el plano YZ, porque sería mancharlo y hacer muchos dibujos, por lo general hacer dibujos de 3 dimensiones, en 2 es bien complicado. Entonces, solo voy a hacer estas dos proyecciones. Observen que aquí yo tendría la componente que va en dirección de Y unitario. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, esa proyección que yo estoy haciendo en el plano XZ sería la componente de Y, del vector, ¿verdad? La componente en Y del vector diferencial de área. Mientras que esta componente que yo proyecté en el plano XY, esa sería la componente que va en dirección de las X. Permítanme, esa sería la componente que va en dirección de la Z. ¿Estamos de acuerdo? En dirección de la Z. ¿Sí? En dirección de la Z. Y lógicamente, la otra componente que se proyectaría en el plano YZ sería el vector que va en dirección de las X. ¿Estamos de acuerdo? Se puede ver claramente en la representación que estamos haciendo. ¿Qué significa? Que esas pequeñas de área, esas pequeñas cantidades de áreas, observen, cada una de ellas se puede representar en términos de pequeñas cantidades o variaciones que hay con respecto a los ejes. Como son pequeños rectángulos, yo puedo estar hablando entonces que la componente en X, por ejemplo, ¿verdad? No es más que los pequeños cambios que hay a lo largo de Y y los cambios que hay a lo largo de Z y que va en la dirección de X. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la componente de X,
del vector área, la componente de Y sería los pequeños cambios que hay a lo largo de X y de Z, que van en la dirección de y la componente de Z sería los pequeños cambios que hay en dirección de X y en dirección de Y a lo largo de Z. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que en coordenadas rectangulares, esa integral de superficie, ¿verdad? Sería una integral doble, triple, tendría que aparecer ahí una integral, bueno, doble sería, perdón, doble en todo caso, ¿sí? Entonces sería la componente de X del vector por D de Y, D de Z en dirección X perdón, más la componente de Y, ¿sí? D de X, D de Z, más la componente de Z, D de Z sería D de X, D de Y, ¿verdad? D de X, D de Y. Entonces, así se miraría escrito eso en coordenadas rectangulares. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Sí o no? Sí, bueno, muy bien. Entonces, como vamos bien en esto, ¿verdad? Ya vamos bien. Vamos a poner en práctica esto. Déjenme buscar el libro de Bannes nuevamente y busquemos un ejercicio de esto que hemos estado hablando. Vamos a ver, miren, aquí está. Busquemos un ejercicio de esto para poner en práctica lo que hemos estado hablando. Creo que en media hora lo resolvemos. Vamos a ver. Hay varios ejercicios que todavía ustedes pues no, ¿cómo se llama? Todavía no pueden resolverlos. Hay varios que todavía necesitan un poquito más. Vamos a ver encontrar, no, coordenadas cilíndricas, esféricas, no. Vamos a ver, todavía no hemos hablado de eso. El problema 1.15, vamos a ver, figura. Yo creo que el 1.15 sí se puede trabajar. Está en coordenadas rectangulares, déjenme lo copio. Entonces, aquí. Entonces, leo el ejercicio. Dado el campo vectorial, ese que tenemos ahí, tiene componente en X, Y y Z, ¿verdad? Donde alfa y beta son constantes. Donde alfa y beta son constantes. Evaluar directamente la integral de línea de A sobre la trayectoria cerrada en el plano XY, que se muestra en la figura 42. Entonces, hay una figura, tengo que buscar cuál es la figura 42. Figura es esta que aparece aquí, déjenme copiarla también entonces. Entonces, la copio. Ahí está. Entonces, evaluar directamente la integral de A sobre la trayectoria cerrada en el plano XY que se muestra en la figura 42, esa que está ahí. Las porciones rectas son paralelas a los ejes y la porción curva, ya me la da, es una función, es una parábola, ¿verdad? Ahí tengo la parábola, donde K también es otra constante. Evaluar la integral de superficie de el rotacional de A. Tengo que calcular, además de calcular quién es la proyección, también me está pidiendo que evalúe, es la integral de línea, también me está pidiendo que evalúe el rotacional, y después el rotacional de A, recuerden que el rotacional de A es otro vector, ¿estamos de acuerdo? Me está pidiendo que calcule quién es la integral de superficie, ¿sí? Delimitada por esa trayectoria C, ¿sí? Ya me está diciendo entonces en qué área me voy a enfocar. Me voy a enfocar en esta área, estamos de acuerdo que está delimitada en esta parte de acá, enfrente de la pantalla, ¿sí? Entonces, ahí está la curva, ya me está dando quién es la curva delimitante. Entonces, vamos a hacer el primer inciso, vamos a integrar la integral de superficie. Entonces, vamos a hacer la integral de línea. La integral de línea, si ustedes recordarán, era esto. ¿Estamos de acuerdo? Era esto. Entonces, ¿a dónde voy a proyectar A? La voy a proyectar en cada una de estas curvas. De hecho, la voy a representar así, como la curva 1, la curva 2 y la curva 3, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo con eso? Entonces, la integral de línea a lo largo de esa trayectoria va a ser la integral a lo largo de esta primera curva, de esa primera línea, ¿sí? Más la integral a lo largo de la segunda línea,
¿sí? Más la integral a lo largo de la tercera línea. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tengo que hacerlo así, ¿verdad? Porque tengo curvas diferentes. Entonces, bueno, ¿quién era DDR? DDR, esta expresión, ya sabemos. Lo único que para estos casos particulares vamos a ver que algunos valores permanecen constantes. Por ejemplo, en la primera región, en la región 1, ¿verdad? Voy a hacer esa integral primero en esa primera línea, la línea 1, ¿sí? ¿Quién es DDR? Pues puedo observar que ahí la única variación que se da es a lo largo del eje Y. De hecho, ahí yo puedo observar que X es igual a 0, ¿cierto? Y de hecho, Z, ¿verdad? La componente de Z, y esa línea, ahí está. La componente de Z, Z no importa en qué plano estoy de Z, puede ser 0 o puede ser cualquier otro valor. De hecho, Z es una constante, no importa en qué plano me estoy enfocando yo ahí. ¿Se entiende? Pero Z es constante y X es igual a 0, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que estos dos valores son números constantes. Significa entonces que al final el diferencial de un valor constante de 0 es 0 y el diferencial exacto de un valor constante también es 0. ¿Qué significa? Que el DDR en esa primera trayectoria no es más que DDY en Y unitario. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces resolvamos la integral. ¿Qué tengo que hacer? Pues el producto punto de A con ese DDR. ¿Y quién era A? Déjenme copiar aquí A. Solo para recordarme. Por aquí arribita lo voy a copiar. Para no estar subiendo a cada ratito. A. Aunque creo que sí va a ser necesario estar subiendo a cada ratito. Entonces, no, porque no voy a copiar para estar copiando de más. No, lo vamos a dejar así. Entonces, ¿quién es A? Toda esta expresión que está acá. ¿Verdad? Entonces, realizo el producto punto de A con este valor. Eso es lo que voy a hacer, ¿verdad? ¿Qué va a ser igual a eso? El producto punto de A con TDR. ¿A qué va a ser igual eso? Entonces, miro, solamente me interesa la componente en Y, ¿verdad? Entonces va a ser Y cuadrado por X, ¿verdad? X por Y cuadrado por D de Y, ¿sí? ¿Desde a dónde voy a integrar? Pues resulta ser que pues, lo que estoy integrando aquí son las variaciones en Y, cómo varía, ¿verdad? El campo en esa trayectoria en Y. Entonces, Y va a variar desde dónde a dónde. Desde el punto inicial, que es 0, hasta este punto que corresponde ahí. De 0 hasta ese valor. ¿Y quién es ese valor de ahí? Pues ese valor de ahí yo lo puedo determinar porque sé, por ejemplo, quién es la coordenada, ¿verdad? En ese punto. Yo sé que en el punto 2 para X, ¿verdad? Le tiene que corresponder un punto para Y. ¿Quién es ese punto? Pues lo puedo tener fácilmente de ahí. Y va a ser igual a la raíz cuadrada de KX. Entonces, cuando X valga 2, entonces Y va a valer raíz cuadrada de 2 veces K. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿desde a dónde voy a integrar? Desde 0 hasta la raíz cuadrada de 2 veces K. ¿Se entiende, muchachos, muchachas? Entonces, bueno, pero recordarán ustedes, además X era una cantidad constante, era 0, no cualquiera, era 0, ¿verdad? Bueno, pero entonces, magnífico, yo ya sé entonces que esa integral al final me tiene que dar 0, ¿verdad? Entonces, ya hicimos la primera integral de cómo se proyectaba el campo a lo largo de esa primera curva 1. Vamos a ver ahora cómo se proyecta el campo a lo largo de la curva 2. Entonces, a lo largo de la curva 2, ahí puedo observar que Y es una constante, ¿sí? Y es una constante. ¿Quién es Y a lo largo de esa curva 2? ¿Quién es Y? Ligero, por favor. ¿Quién es Y a lo largo de la curva 2? Por favor, ligero. Están en clase, jóvenes. Redis, ¿quién es Y a lo largo de esa curva 2? Redis, ¿no está en clase? Ok. Carlos Antonio, ¿quién es Y a lo largo de la curva 2? Es 2, licenciado. No es 2, no es 2. Mire, acuérdese que raíz de 2K. raíz cuadrada de 2K, ¿verdad? Muy bien. Pero eso es una constante. Aunque es un número, pero es una constante.
Entonces, no importa en qué plano de Z esté, ¿verdad? Incluso Z puede ser 0 o puede ser cualquier otro plano, no importa. Pero esos dos valores son constantes y el único valor que me está variando ahí realmente es X. Entonces, X es el único valor que me varía. Entonces, puedo observar que D de R, ¿verdad? Va a ser igual únicamente a D de X, X unitario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, hagamos entonces la proyección del campo a lo largo de esa trayectoria. Bueno, solo me interesa entonces la componente, la única componente en el producto punto que me va a sobrevivir va a ser la componente de A de X de mi campo. ¿Y quién es la componente de A de X de mi campo? X cuadrado por Y. Va a ser entonces la integral de X cuadrado por Y por D de X. ¿Estamos de acuerdo todos? X cuadrado por Y por D de X. Entonces, ¿desde a dónde voy a integrar? Observen que voy a integrar desde 0 hasta 2. ¿Estamos de acuerdo? Desde 0 hasta 2. Desde 0 para X hasta 2 para X. ¿Sí? Hasta 2 para X. Entonces, bueno. Pero además de eso, sabemos que Y es una cantidad constante. ¿Verdad? Raíz cuadrada de 2K. Lo puedo sacar afuera del integral. Entonces, saquémoslo afuera del integral y ahora sí resolvamos esa integral. Esa integral, pues, es de esas integrales complicadas que ustedes resolvían por fracciones parciales, ¿verdad? Tablas y después aplicaban ahí hasta la Texas para poder resolverla. ¿Cuánto les da esa integral ligero, por favor? Un tercio, ¿verdad? De X al cubo. 0 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto da eso? Eso sería 8 tercios, ¿verdad? Sí. Muy bien, muchas gracias. 8 tercios de raíz cuadrada de 2K. Cheque, ya resolvimos entonces quién es la contribución a lo largo de la curva 2. Miremos ahora la contribución a lo largo de la curva 3. ¿Sí? A lo largo de la curva 3. Observen que integrar en línea recta con integrales en sistemas de coordenadas rectangulares es bien sencillo. Cuando nosotros tengamos trayectorias curvas, como en este caso, resulta ser que algunas de ellas, de esas integrales en trayectorias curvas, también son fáciles de resolver, no son tan complicadas. Pero vamos a ver en otras ocasiones que realizar integrales cuando tengo curvas, ¿verdad? Y hacerlo en coordenadas rectangulares no va a ser lo más conveniente. ¿Por qué? Porque a veces van a aparecer integrales incluso que no se pueden resolver en forma analítica, sino que solamente numérica hablando. Entonces, pero en muchas ocasiones nosotros queremos la resolución analítica. Pero en este caso particular no hay mucho problema porque sabemos cómo se representa el cambio de la componente Y a lo largo de X mediante una función bien sencilla en coordenadas rectangulares. Entonces, bueno, realicemos esa integral, ¿verdad? Entonces, ahí, a lo largo de esa trayectoria 3, la única cantidad que es constante es la cantidad de Z, no importa en qué plano esté. ¿Qué significa? Que el diferencial de R lo puede escribir entonces como D de X, X unitario, más D de Y, Y unitario. ¿Sí? Entonces, tanto X como Y van variando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces realicemos la proyección, es decir, de A lo largo de esa trayectoria 3 en esa trayectoria. ¿Sí? Entonces, A lo largo de esa trayectoria, lo vamos a proyectar a lo largo de esa trayectoria. Entonces, ¿desde a dónde? Es decir, el producto punto de eso me va a quedar entonces X cuadrado Y, ¿verdad? Me va a sobrevivir la componente X cuadrado Y por D de X más la componente Y. ¿Quién es la componente Y? X por Y cuadrado, X por Y cuadrado D de Y. Entonces, observen que voy a integrar, ¿verdad? A lo largo de una curva, pero ahí me aparecen dos cantidades que están variando. Entonces, la pregunta es, ¿cómo integro eso? ¿Cómo realizo la integral? Es decir, ¿quiénes van a ser mis valores para definir esa contribución, esa suma? Pues resulta ser que como tengo dos cantidades que están variando, recordarán ustedes, pero esas cantidades están relacionadas, ¿verdad? De hecho, yo puedo hacerlas integrar primero, por ejemplo, para este parámetro y poner una integral con valores de límites de integración diferentes para el otro parámetro. O puedo escribirlo en términos de una sola expresión. ¿A qué me refiero con eso? Recordarán ustedes, aquí tengo la relación, la parábola y cuadrado es igual a tener kx, ¿verdad? Este es cómo se relacionan y cuadrado igual a kx. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo puedo, repito, yo puedo realizar la integral
¿verdad? En términos separados, o puedo escribirlo e integrar con un solo parámetro de límites de integración, como ustedes decidan. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, ustedes pueden observar, que si derivo ambos lados de la igualdad, ¿verdad? Derivo ambos lados de la igualdad, tengo esta expresión, ¿cierto? 2 veces y por d de y es igual a k por d de x, ¿sí? Entonces, puedo sustituir un d de x en términos de d de y o d de y en términos de d de x, como ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, hago esto, ¿verdad? Sustituyo. Yo sé que d de x es 2y d de y entre k. ¿Todos de acuerdo con eso, jóvenes? Excelente. Bueno, excelente. Entonces, Sí. ¿qué es lo que estoy queriendo hacer ahí? Repito, eso es porque yo lo quise hacer así. Voy a escribir todo en términos de d de y. Es decir, lo que voy a querer es variar el parámetro de d de y. Pero pueden hacerlo ustedes por partes. Primero, repito, hacerlo en términos de esta o en términos de la variación de y, como ustedes quieran. Yo escogí ese camino en particular. O incluso pudieron haber despejado para d de y escribir todo en términos de x. Entonces, bueno, pero recordarán ustedes, x cuadrado, ¿verdad? X cuadrado, yo también sé que x cuadrado no es más que tener y a la 4 entre k cuadrado, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la sustitución de un solo. X cuadrado no es más que tener y a la 4 entre k al cuadrado por y d de x, yo ya sé que es 2y d de y sobre k, ¿sí? Más el otro parámetro, déjenme mover esto un poquito para acá para que me dé espacio, más el otro parámetro que es x. ¿Quién era x? X es y al cuadrado entre k, ¿verdad? Por y cuadrado por d de y. Observen que todo lo escribí en términos de y, ¿verdad? Todo lo escribí en términos de y. ¿Por qué? Porque quise, nada más. Porque quise, ¿verdad? Entonces, y, yo ya sé que va a estar variando. La pregunta es, ¿desde dónde a dónde va a variar y en esa representación 3? Ah, pues comencé en este punto y voy a terminar en el punto de aquí abajo. Entonces, voy a variar desde el parámetro raíz cuadrada de 2k hasta 0. ¿Sí? Voy a variar desde el parámetro raíz cuadrada de 2k hasta llegar al valor de 0. Entonces, ahora lo que nos toca es realizar esa integral, ¿verdad? Déjenme escribir esto. Si quieren, puedo ir sacando de un solo las constantes, ¿verdad? Tengo 2 y voy a tener k a la 3 como constante. Multiplico, me va a quedar, permítanme, voy a hacer mejor este 3. Multiplico y a la 4 por y, me queda y a la 6, ¿verdad? Por d de y, desde raíz cuadrada de 2k hasta 0. Más, esa sería la primera integral. La otra integral sería 1 sobre k desde raíz cuadrada de 2k hasta 0 de y a la 4. Entonces, eso es sencillo de resolver, ¿verdad? En principio no presenta mayor dificultad. ¿Eso a qué sería igual? A tener 2 séptimos, ¿verdad? De k a la 3 de y a la 7 evaluado desde raíz cuadrada de 2k hasta 0. Y la otra integral sería tener un quinto de k de y a la 5 evaluado de la raíz cuadrada de 2k hasta 0. Evalúo eso. Cuando evalúo en 0, pues eso se me hace 0. Y cuando evalúo en el otro término, me va a quedar 2k a la 7 medios. ¿Estamos de acuerdo? Pero me queda negativo, ¿verdad? Menos, en el otro caso, me va a quedar 1 sobre 5k y me va a quedar 2k a las 5 medios. ¿Podemos simplificar más esa expresión, jóvenes? ¿Se podrá simplificar más? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí podemos simplificar. Por ejemplo, vamos a ver, ¿de qué manera podríamos simplificar eso? Podemos sacar, por ejemplo, como factor común el 2k, ¿verdad? El raíz cuadrada de 2k, ¿sí? De hecho, vamos a sacar eso, como factor común el raíz cuadrada de 2k. Igual, hay que sumarlo, ¿verdad? Hay que sumarlo con la otra expresión. Voy a sacar factor común el raíz cuadrada de 2k
Observen que si saco factor común, el raíz cuadrada de 2k, me va a quedar que negativo 2 séptimos. Me queda 2k a la 1 medio. 7 medios menos 1 medio, me quedaría 6, ¿verdad? 2k a la 6 entre k a la 3, ¿cierto? 2k a la 6, perdón, 2k a la 3, 2k a la 3 entre k a la 3, ¿cierto? Y saco factor común, allá nuevamente el 2k a la 1 medio me quedaría a la 4 medios a la 2 y me quedaría 2k a la 2 entre 5k, ¿cierto? Solo para escribirlo de una forma más amigable, me quedaría la 1 medio, entonces me quedaría k a la 3 y k a la 3 se me va, 2 a la 3 es 8, 8 por 2, 16, 16 séptimos, y al otro lado me quedaría 4 quintos de k. ¿Todos de acuerdo con eso? Cheque. Entonces, bueno, pero eso solo era para simplificarlo, ¿verdad? Acuérdense que yo lo que me interesa es la suma, la integral de la proyección a lo largo de toda esa curva. Creo que no me va a quedar chance para terminar todo el ejercicio. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Entonces, ¿quién es la contribución de la suma? Ese término más el otro. ¿Cuál era el que no había dado 0? Este. 8 tercios de raíz cuadrada de 2k. ¿Verdad? El término 8 tercios de raíz cuadrada de 2k. ¿Sí? Más 2k a la 1 medio de esa expresión que tengo ahí. Negativo 16 séptimos menos 4k 5. Puedo sacar factor ahí, el 2k a la 1 medio, nuevamente, y puedo sumar 8 tercios menos 16 séptimos. Sáquenme esa suma, esa resta. 8 tercios menos 16 séptimos, ¿cuánto le da? Ligero, por favor, Juanes. 8 por 3, 21, 56 menos... 8 sobre 21. 8 sobre 21. Muchas gracias. 8 sobre 21 menos 4k a la 5. ¿Verdad? Esa sería la integral de línea. Bueno, cheque, ya hicimos una parte del ejercicio, ¿verdad? Lo que me está pidiendo una parte del ejercicio es esto. Pero me estaba pidiendo algo más. Ah, muy feo se mira. Me estaba pidiendo algo más el ejercicio. Me estaba pidiendo que además de hacer la integral de línea, me estaba pidiendo que también calculara quién era el rotacional y después calculara, ¿verdad?, esa integral de superficie a lo largo de esta área delimitada por esa línea, por esa trayectoria C. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer eso entonces. Primero, para hacer la otra parte, yo necesito calcular quién es el rotacional de A, ¿verdad? Necesito saber eso. ¿Por qué? Porque lo que me está pidiendo el ejercicio es que calcule quién es el rotacional. Permítanme. Que calcule quién es el rotacional de A y lo proyecte a lo largo de esa superficie, de esa superficie. ¿Sí? A lo largo de esa superficie. Ah, bueno. Esta superficie es esta superficie delimitada por esta trayectoria C. ¿Estamos de acuerdo? Delimitada por esa trayectoria C. ¿Qué significa? Que todos los diferenciales de área que yo elija van a estar, ¿verdad? Van a estar representados por en esa dirección el vector. Es decir, perpendicular saliendo hacia ustedes, ¿verdad? El vector, ¿sí? Y delimitada por esa trayectoria. ¿Qué significa? Que si yo estoy en XY, significa que DDA, ¿quién es DDA? En coordenadas rectangulares. DDA, si quieren, déjenme copiar esto más abajo. ¿Quién es DDA en coordenadas rectangulares ahí? DDA, ¿verdad? Es el vector que tiene componente hacia Z, ¿sí? Observen, ¿verdad? Hacia ustedes, X, Y y Z, Z, el eje de la Z, es el eje que va hacia ustedes, esa es la dirección de ese DDA, y yo ya sé que la componente de DZ, del vector DDA, en coordenadas rectangulares, está definido como DDX, DDY. ¿Todos de acuerdo en eso? Ah, realmente, cuando realice el producto punto, del rotacional de A, lo único que me va a interesar realmente es
la componente, hay una componente de X, ¿verdad? Hay una componente de X. No me interesa esa componente de X del rotacional. Podemos calcular todo el rotacional si ustedes lo deciden, ¿verdad? Pero la componente que me está interesando a mí es la componente de Z nada más. ¿Por qué? Porque yo ya sé que en el producto punto, la única componente que me va a sobrevivir va a ser esta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en lugar de calcular todo el rotacional, si ustedes quieren calcular todo el rotacional, calcúlenlo, ¿verdad? Pero para ahorrar, por ejemplo, procedimiento o ahorrar tiempo, solo me va a interesar la componente en Z. Y ustedes recordarán cómo se calculaba la componente en Z. La componente en Z, ¿estamos de acuerdo? La componente en Z era la contribución de la parcial con respecto a X de la componente en Y menos la parcial con respecto a Y de la componente en X. ¿Cierto? ¿Lo recordarán? Ah, bueno, entonces, como no me importa todo lo demás, yo ya sé que hay varios términos, por eso le estoy poniendo el 3 puntos, hay varios términos antes, ¿verdad? Pero no me interesa porque al final lo que quiero es esto, ¿sí? Entonces, ¿quién es la componente que va en la dirección de Z? Pues la parcial con respecto a X de A de Y. ¿Quién es la componente A de Y? La componente A de Y, permítanme, ¿qué pasó? La componente A de Y es esta. Entonces, necesito derivar con respecto a X. ¿Y quién es la derivada con respecto a X? Pues únicamente Y cuadrado. Entonces, la componente, este primer término va a ser Y cuadrado menos. ¿Quién es la componente A de X? Lo voy a derivar con respecto a Y. La componente A de X es esta, ¿verdad? Lo derivo con respecto a Y, me queda X cuadrado. ¿Sí? Me queda X cuadrado. X cuadrado, y esto va a ser en dirección de la Z. Entonces, bueno, cuando realice el rotacional de A punto D de área a lo largo de esa superficie, va a ser entonces la integral de Y cuadrado menos X cuadrado por D de A. ¿Y quién era D de A? D de X, D de Y. D de X, D de Y. ¿Qué significa? Que yo tengo realmente ahí una integral doble, ¿verdad? Tengo una integral que varía el parámetro de X y que varía el parámetro de Y. ¿Sí? Es una integral de superficie, entonces tengo que hacer una integral doble. Entonces, bueno, como el tiempo se me está acabando, solo queda un minuto, ¿cómo resolverían esa integral ustedes ahí? Se lo voy a dejar para que ustedes lo terminen. Igual, si tienen duda, podemos trabajarlo después. ¿Cómo resolverían esa integral? ¿Quiénes serían los límites de integración, en otras palabras? ¿Quiénes serían los límites de integración ahí? Va a variar tanto X como Y, ¿verdad? En este minuto, aunque les tengo que pasar lista también. ¿Cómo variarían los límites de integración? Eso lo vieron en cálculo ustedes, ¿verdad? Cuando trabajaron ustedes integrales de superficie, sólidos de revolución, etcétera, etcétera. ¿Quiénes serían los límites de integración? Bueno, vamos a dejarlo aquí. Lo piensan ustedes. El tiempo se me está acabando, lo piensan ustedes. Entonces, solamente les paso lista ligero, jóvenes. No me va a tomar mucho tiempo. Los voy a ir conociendo también. Vamos a ver dónde me descargó la lista. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Alguna duda que tengan? Lick, Escucho. o sea, usted eligió 1, 2, 3 porque así lo prefirió. Sí, porque así lo preferí. Usted pudo haber definido las integrales o la línea como usted hubiese querido. 1 arriba, el 2 la curva y la 3 la izquierda, ¿verdad? Pero sí la dirección de la curva limitante sí estaba definido ahí. Esa sí, esa era la forma como íbamos a integrar porque ya la estaba dando el ejercicio. Ok, gracias. Okay. Marcio, enciéndame la cámara, Marcio. Ligerito. Entre más ligero me encienden la cámara mientras yo les paso la lista, mejor. Marcio. Presente, ingeniero. Excelente, Marcio. Muchas gracias. Diego. Freddy se nos adelantó, pero no miro a Freddy ahorita. Ya vamos a ver. Diego, muchas gracias, Diego. Ariel.
Aquí estoy, Lick. Es que la computadora se me apagó y me tuve que meter desde el celular otra vez. Ok, Carla. Dijeron, muchachos, para no perder mucho tiempo. Carla. Carla, no está Carla. Ah, Carla abandonó, dice ahí. No se volvió a conectar Carla. Ricardo. Ahí está Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. David. Yafet. David, Yafet. David. Ahí está. Cheque. Grecia. Grecia. Muchas gracias, Grecia. Carlos Andrés. Cheque, Carlos. Muchas gracias, Tara. Daniel. Muchas gracias, Tara. Daniel. Muchas gracias. Edgardo. Edgardo, please start many cam. No tiene la cámara, Eduardo. Aquí estoy, pero no puedo encender la cámara. Ok, Eduardo, hay que arreglar eso. Freddy, Miguel. Ok, muchas gracias, Carlos. Edgardo, perdón. Aquí Freddy. estoy, Lick. Es que se me apagó la computadora y me tuve que meter desde el celular otra vez. No se preocupe. Ah, es cierto, ¿verdad? Ya había aparecido. No, ahí está. Está bien. Freddy Flores. Cheque, muchas gracias, Freddy. Carlos Medina. Carlos Medina. Abandonó Carlos. No, ahí está Carlos todavía. Moisés. Carlos no está. Moisés Antonio. Cheque, gracias, Aquí. Moisés. Eduardo Vázquez. Cheque, Eduardo, la cámara la tiene muy arriba, pero está bien. Luis Zelaya. Ya casi termino, muchachos. 3 minutos me estoy robando. Presente, licenciado. Cheque, Luis, gracias. Omar, Héctor y Justin. Omar. Cheque, Omar, Héctor. Cheque, Héctor, Justin. Excelente, Justin. Solo le puedo ver un ojo, pero un ojo y una cara. Una parte, la mitad de la cara. Pero bueno, hay que, para la próxima, acomodar mejor la cámara. Entonces, nos vemos el día del jueves, jóvenes. Piensen cómo resolver ese integral y espero que el jueves me cuenten. Saludos, pasen feliz tarde. Gracias, Leque. Bueno. Muchas gracias.